¿Te acuerdas del sonido que hacía la botella de vidrio al destaparse con el destapador de la tiendita? ¿Recuerdas cuando con 5 pesos alcanzaba para el refresco, las papitas y hasta el cambio? Hubo una época en México donde cada barrio tenía su refresco favorito, donde las botellas se devolvían y las marcas locales competían con los gigantes internacionales. Refrescos que sabían a domingo familiar, a salida de la escuela, a tarde de fútbol en la calle. Hoy vas a recordar 15 refrescos mexicanos que fueron parte de nuestra infancia en los 80, pero que desaparecieron para siempre. Prepárate, porque algunos te van a traer recuerdos que creías olvidados. Lulú de Pascual. Era el refresco de cola más mexicano que existió. Lulú llegó a las tienditas en 1970 con una promesa simple: competir con Coca-Cola pero con sabor nacional. La cooperativa Pascual lo lanzó cuando todavía éramos un país que creía en lo hecho en México, cuando comprar nacional era casi un acto de patriotismo. Su botella verde oscuro de vidrio retornable era inconfundible. Los niños de los 80 la pedíamos en la tiendita de la esquina, y Don Chuy siempre la tenía bien fría en su hielera de lámina con marqueta de hielo. El sabor era diferente, más dulce que la Coca, menos gas, pero con ese toque casero que la hacía especial. En las fiestas de cumpleaños nunca faltaba junto al pato Pascual de Tutti Frutti y el pastel de 3 leches. Los camiones repartidores de Pascual eran parte del paisaje urbano, con su característico color naranja y el logo de la cooperativa. Costaba 3 pesos con 50 centavos la botella grande, cuando el salario mínimo era de 200 pesos diarios. Desapareció a principios de los 90 cuando la cooperativa tuvo problemas financieros y las grandes transnacionales dominaron el mercado. Hoy solo queda en la memoria de quienes crecimos tomándola en los recreos de la primaria. Pato Pascual. Si Lulú era la cola mexicana, Pato Pascual era el arcoíris embotellado. Venía en sabores que hoy suenan imposibles: fresa con chía, piña colada, mandarina, tamarindo, sangría y el legendario Tutti Frutti que nadie sabía exactamente a qué sabía, pero todos amábamos. Las mamás mexicanas lo compraban por cajas para las piñatas porque era más barato que los refrescos gringos. En los 80, una caja de 24 botellas costaba 45 pesos. El logo del patito con corbata de moño era tan familiar como el gallo de Kellogg's o el osito Bimbo. Los niños coleccionábamos las corcholatas que tenían diferentes diseños y las usábamos para jugar a los tazos en el recreo. En las fondas y taquerías siempre había una hielera exclusiva para los patos, especialmente el de tamarindo que combinaba perfecto con los tacos de canasta. La cooperativa Pascual producía 3 millones de botellas diarias en su planta de San Juan, Ixtacala. Los trabajadores de Pascual eran famosos por su lucha sindical. Aparecían en las noticias defendiendo su fuente de trabajo. Cuando Pascual quebró en 1991, miles de familias perdieron su sustento y millones de mexicanos perdimos nuestro refresco de la infancia. Chaparritas originales. Las chaparritas de antes no eran las que conoces ahora. En los 80 venían en botellas de vidrio gorditas, más pequeñas que un refresco normal, perfectas para las manos de un niño. El sabor era completamente diferente, más natural, menos artificial. La de mandarina sabía a mandarina de verdad, como si hubieras exprimido la fruta directo en la botella. Costaban 1 peso con 50 centavos, justo lo que te daban de domingo si te portabas bien. En las cooperativas escolares eran las reinas del recreo junto con los rancheritos y las paletas Mimi. Los vendedores ambulantes las llevaban en cubetas con hielo a los campos de fútbol, a las canchas de frontón, a los parques públicos. Chaparritas, chaparritas bien frías. Gritaban con esa cadencia que todos reconocíamos desde lejos. Había un truco que todos los niños conocían. Si dejabas la chaparrita de limón bajo el sol un rato y luego la metías al congelador, se convertía en una nieve deliciosa. Las mamás las usaban para los remedios caseros, la de manzana para el dolor de estómago, la de limón para la gripa, la de mandarina para el empacho. Cuando FEMSA compró la marca en los 90, cambió la fórmula, el envase, todo.
ya nunca volvieron a saber igual. Titán. Titán era la cola de los valientes, de los que querían algo diferente. La producía Embotelladora Metropolitana en su planta de Salostoc, Estado de México. Su lema era "El sabor que conquista", y aparecía en espectaculares por todo el periférico. Patrocinaba equipos de fútbol de segunda división y torneos de box en la Arena México. La botella era más alta y delgada que las demás, con una etiqueta plateada que brillaba en los aparadores. En las tiendas del centro histórico era más popular que Pepsi, especialmente en La Merced y Tepito. Los microbuseros siempre tenían una Titán en el portavasos improvisado junto al espejo retrovisor. Costaba 2 pesos, 50 centavos menos que la Coca-Cola, y esa diferencia importaba mucho en los 80. Había una leyenda urbana que decía que Titán tenía más cafeína que cualquier otro refresco. Por eso te mantenía despierto en los turnos nocturnos. Los estudiantes de la UNAM y el Poli la compraban para las desveladas de exámenes finales. En las fiestas de 15 años de los barrios populares, servían Titán con Cuba Libre porque rendía más. Desapareció cuando las grandes embotelladoras compraron o quebraron a todas las marcas regionales. Hoy solo algunos coleccionistas conservan botellas vacías como reliquia de aquella guerra de las colas mexicanas. Caballito Cereza. Este no era cualquier refresco, era la cerveza de los niños. Caballito venía en una botella ámbar idéntica a una cerveza, con espuma y todo, pero era puro refresco de cereza. Los papás nos la compraban para que brindáramos con ellos en las fiestas familiares. ¡Salud!, decíamos chocando nuestras botellas mientras los adultos reían. La fabricaba Cervecería Moctezuma, la misma de la cerveza Superior y Sol. En los 80 costaba 3 pesos y venía en presentación de cuartito, mediana y familiar. Los niños nos sentíamos grandes tomando Caballito en las carnitas asadas o en los cumpleaños. Había competencias en las escuelas de quién aguantaba más el gas sin eructar. El comercial de televisión mostraba a un vaquero en su caballo tomando el refresco bajo el sol del desierto. En el norte de México era tradición servirlo en los bautizos y primeras comuniones. Las señoras lo usaban para marinar la carne de puerco porque el sabor cereza le daba un toque especial. Algunos taqueros famosos todavía guardan el secreto de usar Caballito en sus salsas especiales. Cuando Cuauhtémoc Moctezuma fue vendida a FEMSA, Caballito fue una de las primeras marcas en desaparecer. Dicen que no era rentable, pero millones de mexicanos perdimos nuestra primera cerveza. Yoli. Yoli era el orgullo de Acapulco y toda la costa de Guerrero. Desde 1958, Embotelladora de Acapulco producía este refresco que competía mano a mano con los gigantes. En los 80, si ibas a Acapulco y no tomabas una Yoli bien fría en la playa, era como no haber ido. Los vendedores playeros gritaban «Yoli, Coca, cerveza», mientras caminaban por la arena caliente. Venía en sabores tropicales: coco, mango, tamarindo, jamaica, limón y el clásico cola Yoli. La de coco era blanca como la leche y sabía a paraíso tropical. Costaba 2 pesos en la tienda y 5 pesos en la playa, pero valía cada centavo. Los acapulqueños juraban que Yoli Cola sabía mejor que Coca-Cola. Era cuestión de orgullo regional. En los hoteles de la costera servían Yoli en las albercas porque era tradición local. Los camiones de Yoli pintados de azul con blanco recorrían toda la costa desde Zihuatanejo hasta Puerto Escondido. Había una planta embotelladora en la colonia Progreso que empleaba a cientos de familias guerrerenses. Los futbolistas del Acapulco FC tomaban Yoli de toronja después de los entrenamientos. Sobrevivió hasta el 2000 cuando finalmente cerró la embotelladora. Hoy, los acapulqueños mayores de 40 todavía suspiran cuando recuerdan su Yoli. Barrilitos retornables. Los barrilitos de vidrio eran una institución en México. No los de plástico de ahora, sino aquellas botellas rechonchas de vidrio que parecían barriles miniatura. El ritual era sagrado. Llevabas el envase vacío a la tienda, pagabas el líquido y te llevabas uno lleno. Si perdías la botella, tenías que pagar el envase completo, 8 pesos,
una fortuna para un niño. Los sabores originales eran diferentes, más intensos, menos aguados. El de piña sabía como si te hubieras comido 3 piñas enteras. El de manzana era sidra pura. En las posadas navideñas se compraban por docenas para el ponche con piquete. Los organizadores de las kermeses escolares siempre pedían barrilitos porque rendían más que otros refrescos. Las botellas vacías se usaban para todo: floreros, alcancías, porterías improvisadas. En Veracruz y Puebla, donde se producían, eran más populares que cualquier refresco gringo. Los niños hacíamos música soplando en las botellas vacías como si fueran flautas. Las mamás guardaban agua de Jamaica o tamarindo en las botellas vacías de barrilitos. Cuando cambió el envase a plástico en los 90, perdió toda la magia. El sabor cambió, la experiencia cambió. Ya no era lo mismo. Del Valle Fruit. Antes de ser jugos, Del Valle hacía refrescos con gas que eran gloria pura. Del Valle Fruit venía en sabores que hoy suenan imposibles: durazno con gas, pera, manzana verde, uva y el mítico Fruit Punch. La botella era elegante, de vidrio transparente con etiqueta dorada. Era el refresco fino, el que sacaban las mamás cuando venía visita importante. Costaba 4 pesos, más caro que una Coca-Cola, pero valía la pena. En las pastelerías finas del centro siempre lo ofrecían con los pasteles franceses. Los niños fresas lo llevaban a la escuela en su lonchera junto con su sándwich de jamón serrano. Pero en las fiestas de la colonia todos lo tomábamos porque las mamás hacían cooperacha para comprar las cajas. El de durazno con gas era único en el mundo. No había nada parecido. Los doctores lo recomendaban para los niños enfermos del estómago porque era más natural. En los restaurantes de Polanco lo servían en copa como si fuera vino. La planta de Del Valle en Iztapalapa olía a frutas desde 3 cuadras antes de llegar. Cuando Coca-Cola compró Del Valle, lo primero que hizo fue descontinuar la línea Fruit. Dijeron que no era negocio, pero perdimos los mejores refrescos frutales de México. Squeeze. Squeeze era Guadalajara embotellada. Solo los tapatíos verdaderos conocieron este refresco que nació y murió en la perla de Occidente. Venía en sabores jaliscienses, tejuino con gas, agua de horchata gasificada, Jamaica y el extraño pero delicioso sabor a jericaya. En los 80 no había fiesta tapatía sin Squeeze. Los mariachis del Parián lo tomaban entre canción y canción. En el mercado San Juan de Dios vendían Squeeze bien frío con tortas ahogadas. Costaba 1 peso con 80 centavos, baratísimo hasta para los estándares de entonces. La embotelladora estaba en la colonia Oblatos y empleaba a puras familias, tapatías. El dueño, don Roberto Escutia, de ahí el nombre, regalaba refrescos en las posadas del barrio. Los tecos de la UAG tomaban Squeeze después de los partidos en el estadio 3 de marzo. Había un dicho local que rezaba: si no has tomado Squeeze, no conoces Guadalajara. Los camiones repartidores tocaban una campanita especial que todos los niños reconocían. En los tianguis del domingo vendían Squeeze de sabores raros que no encontrabas en las tiendas. Cerró en 1989 cuando don Roberto murió y sus hijos vendieron la empresa. Los tapatíos viejos todavía recuerdan con nostalgia su Squeeze de tejuino. Cristal de Tehuacán. No era un refresco cualquiera. Era agua mineral con gas y sabor limón, directo de los manantiales de Tehuacán. La embotellaban en el mismo lugar donde brotaba el agua, conservando todas sus propiedades minerales. Los abuelos juraban que curaba todo, desde el empacho hasta el mal de amores. En los 80, ir a Tehuacán y no tomar Cristal era pecado mortal. La botella era verde esmeralda con un águila en relieve que parecía azteca. Costaba 2 pesos con 50 centavos, pero en los restaurantes finos la cobraban a 10 pesos. Los políticos del PRI la tomaban en sus comidas porque dizque ayudaba a la digestión después de los banquetes. En la Ciudad de México solo la conseguías en Liverpool y Palacio de Hierro. Las señoras de sociedad la servían en sus reuniones de canasta. Los bohemios de la zona rosa la mezclaban con tequila blanco para hacer un cóctel que llamaban tehuacanazo. Había 3 niveles de gas:
suave, medio y fuerte. Este último te hacía llorar de tanto gas. Los deportistas del Club España la tomaban después del tenis. El tren a Tehuacán siempre iba lleno de gente que iba solo a comprar cajas de cristal. Desapareció cuando Peñafiel compró los derechos del agua mineral. Nunca volvió a saber igual con la nueva fórmula industrial. Frutzi de Pascual. Frutzi era como Boing, pero con gas. Una locura deliciosa que solo Pascual pudo inventar. Imagínate tu jugo favorito pero burbujeante. Eso era Frutzi. Venía en sabores que desafiaban la lógica. Mango con chile con gas, guayaba espumosa, tamarindo burbujeante. Los niños de los 80 lo amábamos porque era como tomar dulce líquido. La botella era gordita, casi redonda, con dibujos de frutas que parecían caricaturas. En las cooperativas escolares era el rey junto con las tortas de tamal y los churritos con chile. Costaba 1 peso con 20 centavos, justo lo del recreo. Las mamás lo odiaban porque manchaba la ropa peor que el mertiolate. Pero en las fiestas infantiles era obligatorio junto con el pastel y las piñatas del mercado de Sonora. Los heladeros lo usaban para hacer raspados locos que vendían afuera de las primarias. En los cines de barrio vendían Frutzi con palomitas de maíz con mantequilla. Los chavos banda lo mezclaban con alcohol del 96 para hacer bebidas que tumbaban a cualquiera. La cooperativa Pascual lo publicitaba en los estadios de fútbol con botargas de frutas gigantes. Cuando Pascual quebró, intentaron revivir Frutzi varias veces, pero nunca fue lo mismo. El sabor era diferente, la magia se había perdido. Peñafiel Twist. Antes del Peñafiel mineral que conoces, existió Peñafiel Twist, la línea juvenil de los 80. Eran sabores locos pensados para chavos. Chicle con gas, algodón de azúcar líquido, sabor arcoíris que nadie sabía qué era. Las botellas tenían formas raras, espirales, zigzag, como sacadas de una caricatura. Era el refresco que los papás no querían que tomaras, pero siempre terminaban comprando. En los antros de la época los mezclaban con vodka para hacer drinks fosforescentes. Los breakdancers del Chopo lo tomaban mientras bailaban en las banquetas. Costaba 3 pesos con 50 centavos, caro para un refresco pero barato para ser cool. Los comerciales salían en superondas, y siempre en domingo con chavos bailando música disco. Había concursos donde si juntabas 100 corcholatas te daban un Walkman Sony. En las tocadas de rock en el Poliforum, vendían twist con tortas de milanesa. Los punks del tianguis del Chopo lo tomaban con aspirinas disque para ponerse locos. La botella de sabor chicle era rosa fosforescente y brillaba en la oscuridad. Duró hasta 1988, cuando Peñafiel decidió enfocarse solo en agua mineral. Fue el último intento de una refresquera mexicana por conquistar el mercado juvenil. El sabor más vendido era el de Tutti Frutti Espacial, que según la leyenda contenía 7 frutas tropicales y un ingrediente secreto que nadie podía identificar. Los chavos de prepa lo llevaban escondido en las mochilas porque en algunas escuelas estaba prohibido por ser demasiado azucarado. En las fiestas de garage de Satélite y Polanco, era el mixer oficial para los cócteles que inventaban los juniors. La planta de Tehuacán tenía una sección especial solo para twist, donde experimentaban con sabores nuevos cada mes. Llegaron a sacar una edición limitada sabor paleta payaso que se agotó en 3 días. Los coleccionistas de ahora pagan hasta 1,000 pesos por una botella vacía en buen estado. Había un rumor de que Michael Jackson había probado Peñafiel Twist en su visita a México en 1984 y quiso llevarse una caja a Estados Unidos. Los vendedores ambulantes del metro vendían twist de contrabando a 5 pesos porque en las tienditas se agotaba rapidísimo. Cuando cerró la línea, hubo protestas de chavos en las oficinas de Peñafiel en Insurgentes. Algunos dicen que la fórmula del sabor chicle se perdió para siempre, porque el químico que la inventó se llevó el secreto a la tumba. Garci Crespo de Toronja. Este era el refresco del norte, específicamente de Monterrey y todo Nuevo León. Garci Crespo de Toronja era amargo, fuerte,
para hombres según decía el comercial. Los regios lo tomaban con machaca y huevos en el desayuno. La botella era transparente con letras rojas que parecían grabadas a fuego. Don García Crespo, el dueño, era un español que llegó a Monterrey en los 40 y juró hacer el mejor refresco de toronja del mundo. En los 80 era imposible encontrar una carnicería en Monterrey sin su hielera de Garci Crespo. Costaba 2 pesos con 30 centavos y venía bien fría o te devolvían tu dinero. Los Tigres y los Rayados tenían guerra sobre cuál equipo tomaba más Garci Crespo. En las cantinas del barrio antiguo lo mezclaban con sotol para hacer la bomba regia. Las quinceañeras fresas de San Pedro lo servían con whisky en sus fiestas. Los traileros del norte juraban que Garci Crespo quitaba el sueño mejor que el café. Había una versión sin azúcar que fue la primera light en México, adelantada a su tiempo. La planta en Apodaca empleaba a 1000 familias neoleonesas. Cerró en 1990 cuando Corona compró la marca y la desapareció. Los regios viejos todavía maldicen cuando recuerdan su Garci Crespo. La receta original llevaba toronja rosa del Valle de Texas, que don García importaba especialmente cada temporada. En los 80 había un club de fans de Garci Crespo que se reunían cada sábado en el Parque Fundidora para intercambiar botellas de colección. Los trabajadores de Fundidora de Monterrey juraban que Garci Crespo helado era lo único que quitaba la sed después de un turno en los hornos. Había 3 presentaciones especiales: la botella de 1 litro para las carnitas asadas, la de 2 litros para las fiestas y la individual de 200 mililitros que vendían en las escuelas. El logo era una toronja con bigote y sombrero de charro que se volvió símbolo de Monterrey. En los partidos de los Sultanes de Monterrey, vendían Garci Crespo con cacahuates japoneses, la combinación perfecta según los regios. Los estudiantes del TEC de Monterrey hacían competencias de quien tomaba 1 litro de Garci Crespo más rápido sin hacer gestos por lo amargo. Cuando Selena visitó Monterrey en 1989, pidió específicamente Garci Crespo, porque había oído que era lo que tomaban los regios de verdad. La última botella que salió de la línea de producción está en el Museo de Historia de Nuevo León, como pieza de colección. Todavía hay quien guarda la esperanza de que algún día alguien revivirá la marca con la receta original. Mexicola. El nombre lo decía todo. La cola 100% mexicana. Mexicola nació en 1979 como respuesta al imperialismo refresquero. La fórmula era secreta, pero se rumoraba que llevaba piloncillo en lugar de azúcar refinada. La 1960 botella tenía la bandera de México en la etiqueta y el águila devorando la serpiente. Era el refresco de los nacionalistas, de los que creían que México podía con todo. En las escuelas públicas era casi obligatorio tomar Mexicola en las ceremonias cívicas. Costaba 1 peso con 90 centavos, más barata que cualquier refresco extranjero. Los comerciales mostraban pirámides aztecas, mariachis, todo lo mexicano posible. En el Estadio Azteca vendían Mexicola en los partidos de la selección. Los estudiantes del 68 que todavía militaban en los 80 solo tomaban Mexicola por principio. Había una leyenda urbana que decía que la CIA había intentado comprar la fórmula. En las fondas del centro histórico, era sacrilegio pedir otra cola que no fuera Mexicola. Los músicos de la Plaza Garibaldi brindaban con Mexicola y tequila. Aguantó hasta 1987 cuando las presiones del mercado la quebraron. Fue la última cola mexicana en desaparecer. Red Cola. Red Cola era roja, literalmente roja como la sangre. No era sabor cereza ni fresa, era cola pero roja, algo que no existía en ningún otro lugar. Los niños la amábamos porque te pintaba la lengua de rojo por horas. Las mamás la odiaban porque manchaba peor que el vino tinto. Venía de una embotelladora de Toluca que experimentó con colorantes hasta dar con el rojo perfecto. En los 80 se vendía principalmente en el Estado de México y zonas aledañas. Costaba 2 pesos con 20 centavos y venía en botella de vidrio rojo rubí.
En las ferias de pueblo era la sensación junto con los algodones de azúcar y las manzanas cubiertas. Los chavos la mezclaban con rompope para hacer bebidas que parecían sangre de vampiro. En Halloween, que apenas empezaba a celebrarse, Red Cola era perfecta para las fiestas de disfraces. Los diablos de la danza de los viejitos la tomaban en las fiestas patronales. Había quien juraba que Red Cola tenía poderes afrodisíacos, pura leyenda urbana. Los camiones repartidores eran rojos con negro y parecían salidos de una película de terror. En 1989 tuvieron problemas con salubridad por los colorantes. Cerraron en 1990 y Red Cola se volvió leyenda urbana. Cada uno de estos refrescos era más que una bebida. Eran parte de nuestra identidad, de nuestras tardes de fútbol, de los domingos familiares, de las fiestas de cumpleaños en el patio. Cuando desaparecieron se llevaron pedazos de nuestra infancia, de ese México que creía en sus marcas, que defendía lo nacional, que tenía sabor propio. Hoy tomamos lo mismo en Tijuana que en Cancún, pero hubo un tiempo en que cada región tenía su refresco, su sabor, su orgullo embotellado. ¿Cuál de estos refrescos recuerdas con más nostalgia? ¿Había alguno especial en tu pueblo que no mencionamos? Comparte este video con quien creció en los 80 y dale like si también extrañas aquellos sabores. Suscríbete para seguir recordando ese México que sabía diferente.